Vamos a la línea telefónica, nos llama la licenciada Lorena Borregar de los Santos. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, gracias por tomar la llamada y bueno, pues la idea de platicar contigo, de hablar en telereportaje, es pues mostrar la preocupación por el silencio del gobierno del Estado respecto al tema del abuso y de las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad. Como tú diste cuenta en telereportaje y a través de las redes sociales del gobernador, hubo el anuncio de que se había reunido con el director de Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett Díaz, y que habían acordado que efectivamente se iba a mantener el subsidio de la tarifa de verano. Sin embargo, pues no ha habido una postura del gobernador respecto a cuál va a ser el procedimiento en el caso de los recibos que ya llegaron a los hogares, a las casas de las familias tabasqueñas, con esos cobros altísimos. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces no ha habido ninguna explicación del gobierno del Estado, de la Secretaría de Energía, o sea, nadie le dice nada a los ciudadanos. Hay una decisión de muchos ciudadanos, me han estado enviando los recibos, donde están pagando la misma cantidad que pagaron en el recibo anterior, que les llegó un recibo más barato con la tarifa de verano. Hay otros, bueno, pues que dicen que no tienen para pagar, que o pagan o comen. Entonces es una situación, Emanuel, muy compleja, pero pues desafortunadamente pues los tabasqueños estamos solos, o sea, nadie explica nada, nadie dice nada. Oficialmente no hay una postura de gobierno del Estado. El presidente por un lado dice que los mexicanos deben pagar la tarifa de luz más barata, que cuando lo que estamos viendo es que se nos está cobrando el 300% arriba de lo que normalmente se cobraba. Digo, si ya la tarifa es cara, imagínense ustedes con un aumento de 300%. Entonces, bueno, a mí me gustaría escuchar, y a todos los ciudadanos nos gustaría escuchar, bueno, cuál va a ser el mecanismo para echar a andar este subsidio, porque resulta que nos mintieron, nos han estado mintiendo. Adán en febrero pasado, aquí en telereportaje, ahí contigo, dijo que íbamos a tener una sola tarifa todo el año, y resulta que se va Adán como secretario de Gobernación, viene el capitán Carlos Merino, y resulta que nos dicen que están negociando nuevamente con Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿acaso la partida de Adán a Gobernación nos deja a nosotros como tabasqueños en la indefensión y no le da seguimiento el capitán Merino? Emanuel, el telereportaje siempre se ha caracterizado por abrir los espacios, por, como tú dices en tu eslogan, preguntar tú lo que los tabasqueños queremos saber. Y creo que sería bueno que le preguntaras al gobernador, para que todos escuchemos, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? O sea, ya se reunió con Manuel Bartlett. ¿A nosotros de qué nos sirve como tabasqueños ver una foto donde el capitán Merino se reúne a tomar café con Manuel Bartlett si no se está reflejando en acciones concretas, no se está traduciendo en una solución al problema que ustedes en telereportaje todos los días, los ciudadanos se quejan de que están carísimos los recibos y que no les da para pagar? Entonces, si hay una angustia, hay una presión, Emanuel, todos los días recibimos los recibos, preguntas, y resulta que no hay respuesta de las autoridades. O sea, ¿quién nos va a decir a los ciudadanos? ¿Quién va a parar los abusos de Comisión Federal de Electricidad cuando la gente sí hay un segmento importante de los ciudadanos que tiene disposición de pagar, pero no esas cantidades que representan un asalto a los bolsillos de los tabasqueños, Emanuel? Lorena, los recibos que están llegando en estos momentos a las casas son sin subsidio, esto es, están aplicando la tarifa de invierno sin el subsidio que se tiene durante el verano. Así es, Emanuel. En el recibo pasado hicimos un promedio, bueno, hemos sacado de todos los recibos que nos han llevado, que son muchos, de usuarios que no los envían, hemos sacado el promedio. En el recibo pasado se les cobró el kilowatt a 0.80 centavos. Pero resulta que en este recibo nuevo que está llegando y que está por llegar en otros casos, se está cobrando a 2.50 pesos, lo que representa que la energía eléctrica la están cobrando un 300% más cara.
Entonces, el gobernador Emanuel nos anuncia que se va a mantener el subsidio, pero resulta que no nos dicen cómo va a operar. Se va a anular ese 300% que subieron en este recibo de luz, que la gente no lo pague, que pague el monto del recibo pasado. ¿Cómo se va a traducir en acciones concretas esa entrevista del indeseable de Bartlett con el capitán Merino, con el gobernador de Tabasco? O sea, nosotros como ciudadanos, como usuarios, ¿cómo nos beneficia que se haya reunido? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer comisión? ¿Se van a anular los recibos? El gobernador tiene que tener claridad, Emanuel, sobre el tema. Entonces, de pronto vemos que no entienden muy bien el tema, porque la tabla de precios de los kilowatts es muy compleja. Pero que nos digan, que le digan a todos cómo se va a reflejar en beneficio de los usuarios de Tabasco esa entrevista donde se supone, según nos dijo, espero que no nos hayan mentido, que ya acordaron toda la tarifa de verano todo el año. Entonces, ¿qué va a pasar con estos recibos? Se va a cortar la emisión de recibos, porque hay un segmento de la población que ya recibió los recibos, pero hay otro segmento que aún no los ha recibido. Esos recibos que no han llegado a las casas de las familias tabasqueñas ya no se van a emitir con la tarifa de alta, con la tarifa de invierno, y los que ya llegaron, ¿cuál va a ser el procedimiento, hermano? El subsidio, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el gobierno del estado o lo absorbe la CFE? Mira, en el acuerdo que suscribió el gobernador Adán Augusto López Hernández y que anunció en febrero de este año, un nuevo acuerdo, porque recordarás que el primero tenía muchas deficiencias por los requisitos que pedía la CFE, de escrituras y todo eso. Afortunadamente hubo sensibilidad del gobernador Adán Augusto y se renegoció un nuevo acuerdo, y ahí se establece que el gobierno del estado va a dar una parte, un apoyo, va a gestionar ante la Secretaría de Hacienda para que sea el gobierno del estado el que dé un apoyo gubernamental para homogeneizar o para emparejar la tarifa de verano todo el año en todo el estado. El gobernador, el capitán Merino, dice que ellos estaban gestionando, y el despistado del secretario de gobierno que tenemos dijo que igual que estaban gestionando ante la Secretaría de Hacienda. Pero eso lo debieron haber hecho desde antes, o sea, para evitar justamente que pasara lo que está pasando. Hubo tal ineficiencia, tal desconocimiento, tal dejadez, que no lo negociaron oportunamente. Pero eso no es lo que nos dijo Adán Augusto siendo gobernador, que tenían que gestionar todavía. Entonces, quien está incumpliendo el acuerdo es el gobierno del estado, porque no gestionó oportunamente la parte proporcional que le corresponde para las tarifas. Ahora, hay algo que es cierto, Emanuel. Si bien es cierto que el gobierno del estado está gestionando el presupuesto para subsidiar con presupuesto del estado la tarifa 1F, quiere decir que el presidente nos ha dejado solo a los tabasqueños y que nos mintió, porque el presidente fue el que inició la resistencia civil, y siendo presidente al llegar dijo que nos iban a dar una tarifa más barata. Legalmente la tarifa es inexistente porque no hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por eso se tienen tantos problemas, porque es con recursos propios gestionados por el gobierno del estado que se está subsidiando o pagando esta tarifa. ¿Qué es? Pero además otra cosa, hay muchos enredos, muchos vericuetos que tiene Manuel, porque yo no quisiera pensar mal, porque sería una perversidad del presidente empezar a presionar a los ciudadanos para que los diputados aprueben la reforma eléctrica. O sea, es totalmente falso que con una reforma eléctrica, por lo menos en la reforma eléctrica, como lo está planteando el presidente, nos vaya a garantizar tarifas más baratas. Pero lo peor de todo, Emanuel, es que hemos recibido información de que en Guerrero están llegando igual carísimos los recibos de luz, que en Aguascalientes de igual manera. Entonces ya está empezando a saltar
en todos los estados del país que la tarifa sigue y ya está llegando mucho más alta de lo que antes pasaba. Sí, nada más que en Tabasco nos prometió el presidente algo, el gobierno del estado, Adán Augusto, nos prometió que nos iban a dar una tarifa más barata y no están cumpliendo, siguen mintiéndonos. Entonces, que alguien nos explique, Manuel. Tú que tienes muy buena comunicación con el gobernador del estado, pues sería bueno pues una entrevista como la que le decías a Adán, para que tú preguntes lo que todos queremos saber, lo que el pueblo quiere saber. O sea, ¿cómo van a operar esto? ¿Cómo se va a reflejar ese resultado que anunciamos y que nosotros nos congratulamos con que qué bueno que se reunió el capitán Merino con Manuel Bartlett, pero resulta que no vemos resultados, porque la CFE sigue presionando y ya está empezando a implementar medidas de cortes masivos. Si la gente no tiene para pagar, ¿qué va a hacer? Va a caer en resistencia civil. O sea, nosotros hablábamos al inicio de la huelga de pagos, en tanto se resolviera cómo se iba a concretar lo de la tarifa de verano todo el año. Pero resulta que ahorita ya van a empezar a hacer cortes, ya están haciendo cortes masivos. O sea, el gobernador nada más le preocupó y salió y gritó porque le iban a cortar la luz al ayuntamiento del centro, porque se la cortaron a SEAT, que habiendo pagado les cortaron en la planta del Mango. ¿Y quién protesta cuando le cortan la luz a un ciudadano? ¿Qué autoridad? Los diputados federales, ¿dónde están? Nadie está peleando por el interés de los ciudadanos, de los usuarios de Tabasco. La mayoría de Morena, Jaime Lastra como coordinador de la bancada. ¿Dónde está? ¿Quién de ellos ha dicho que es injusto lo que se está haciendo con quienes votaron por ellos? La verdad es que es verdaderamente preocupante la indiferencia y el silencio de quienes hoy gobiernan, Emanuel. Lorena, por supuesto que daremos seguimiento a este tema. Es el tema en Tabasco, es de interés público, impacta a todos y esperemos en breve conocer lo que el gobierno de este estado tiene que decir al respecto. Agradezco la llamada, te saludo. Muchas gracias, Emanuel, y todos te estaríamos muy agradecidos que tú nos hicieras favor, Emanuel, a través de telereportaje, pues de hacerle todas esas preguntas al gobernador, así con la misma apertura que entrevistabas a Adán Augusto cuando era gobernador. Bueno, pues que ahora se siente en telereportaje Carlos Merino, el gobernador, y que responda a todo esto. O sea, que tú preguntes lo que todos los usuarios, lo que el pueblo de Tabasco quiere saber. Telereportaje siempre ha sido un aliado para los ciudadanos y nos sentimos acompañados por ustedes. Entonces ahorita, bueno, pues queremos escuchar la voz del gobernador para que nos diga cómo se va a resolver este asunto. Muchas gracias, Emanuel, de verdad muy agradecida por el espacio. Gracias, Lorena. Buenos días, son las 8:25.